Arrancamos con este análisis de una auténtica clase magistral del siglo XIV sobre supervivencia política y manipulación psicológica. Vamos a meternos de lleno en una de las joyas de la literatura medieval para destilar sus lecciones sobre el poder, la envidia y la estrategia. Y ojo, porque nos basaremos únicamente en los relatos de nuestra fuente original. Nos espera un recorrido fascinante por las intrigas de la corte. ¡Vamos a ello! Para empezar, planteemos una pregunta bastante peliaguda. Imaginemos que un aliado poderosísimo, así de buenas a primeras, decide abandonar todas sus tierras y regalarlas. ¿Deberíamos aceptar una oferta semejante con los ojos cerrados? Claro, esto nos lleva al dilema central de hoy, esa profunda desconfianza que nos deben generar las ofertas excesivamente generosas y que nadie ha pedido. Porque, seamos sinceros, detrás de un regalo monumental a menudo se esconde una trampa letal. Para desentrañar todo este misterio, vamos a dividir la historia en 6 etapas clave. Primero, el dilema del conde Lucanor. Segundo, la envidia en la corte. Tercero, la trampa del poder absoluto. Cuarto, el consejo del sabio oculto. Quinto, el simbolismo de la renuncia. Y por último, la moraleja del engaño. Entramos en la primera etapa, el dilema del conde Lucanor y la importancia del consejo experto. La historia arranca presentándonos a un noble con muchísimo poder, el conde Lucanor, que se enfrenta a una decisión vital. Pero, y esto es clave, él jamás toma una decisión política importante sin consultar antes con su consejero de máxima confianza, Patronio. Es una lección clarísima desde el minuto 1. Para triunfar hay que saber rodearse de sabiduría. Y la situación que el conde tiene sobre la mesa es cuanto menos curiosa. Un hombre ilustre, supuestamente un gran amigo suyo, le ha confesado en absoluto secreto que quiere abandonar todas sus tierras por, digamos, algunos problemas, y dejárselas al conde, para que las cuide o las venda. A ver, sobre el papel esto suena fenomenal, ¿verdad? Muy honroso y superútil. Pero seamos realistas, el pretexto para esta repentina explosión de generosidad huele un poco raro. Aquí es donde entra la brillante reacción del consejero. Patronio no duda ni un milisegundo. Hay una cita letal que lo resume a la perfección. Ese que se llama vuestro amigo lo ha dicho todo para probaros. Básicamente, Patronio advierte del enorme peligro que tiene mezclar ambición y amistad. Cuando alguien ofrece todas sus riquezas así de fácil, la amistad suele terminar justo donde empieza la codicia. Vamos, que no es un regalo, es un examen de lealtad en toda regla. Y para ilustrarlo, Patronio recurre a una historia dentro de la propia historia. Pasamos a la etapa 2, la envidia en la corte y el uso de la calumnia como arma política. Este relato de Patronio nos mete de lleno en la pura toxicidad de los círculos de poder, donde el éxito de una persona, inevitablemente, despierta los celos más profundos de los demás. Es que el contraste es brutal. Por una parte tenemos a un ministro que goza de la confianza absoluta del rey gracias a un servicio impecable, y por la otra a unos rivales políticos consumidos por la envidia. Como no pueden criticar su trabajo porque es excelente, ¿qué hacen? Pues tiran de la calumnia como herramienta política. Se inventan la peor mentira imaginable. Acusan al ministro de maquinar la muerte del rey para quedarse con la tutela del infante y, de paso, hacerse con el trono. Casi nada. Y aquí entra en juego un concepto importantísimo, la prudencia del gobernante. El rey no pierde los papeles ni manda a ejecutar a su ministro de forma impulsiva, pero tampoco hace oídos sordos a los rumores. Toma la decisión estratégica de investigar todo el asunto en secreto. Como bien dice el texto original, en asuntos tan graves no es nada juicioso sentarse a esperar a ver si se cumplen las sospechas, hay que prevenirlas. Básicamente buscar la verdad, pero sin hacer saltar el reino por los aires. Llegamos a la tercera etapa, la trampa del poder absoluto y el engaño como método de prueba. Para descubrir qué intenciones reales tiene el ministro, el monarca, mal aconsejado por los rivales, decide tenderle una trampa. Va a tejer una red de manipulación psicológica que es sencillamente fascinante. Fijémonos en cómo se ejecuta esta manipulación paso a paso. Primero, el rey deja caer, como quien no quiere la cosa, lo cansadísimo que está de la vanidad del mundo. Segundo, tira de repetición. Se pasa los días con el mismo discurso hasta que el ministro realmente se cree que el rey está totalmente desengañado de la vida. Y tercero, lanza el cebo definitivo. Anuncia que se retira al desierto a hacer penitencia y le ofrece al ministro nada más y nada menos que el control de las fortalezas y la tutela del heredero. Y el punto crucial es que la trampa funciona a la perfección. Aquí es donde vemos la ceguera de la ambición en todo su esplendor. Aunque el ministro intenta disuadir al rey con argumentos súper lógicos sobre el bienestar del reino, por dentro siente una alegría inmensa ante esa tentación de poder absoluto. Ya se ve mandando a su antojo. Esa pequeña chispa de codicia lo ciega totalmente y le impide darse cuenta de que acaba de tirarse de cabeza una trampa mortal. Pero, afortunadamente, para nuestro protagonista, entramos en la cuarta etapa,
El consejo del sabio oculto, porque resulta que el verdadero cerebro detrás de las decisiones del ministro no es el mismo. ¿Qué va? Tiene un recurso secreto escondido en su propia casa. Resulta que el ministro tiene a un filósofo cautivo, un hombre con una sabiduría tremenda. Cuando el ministro llega a casa dando saltos de alegría por su inminente ascenso al poder, este sabio aporta esa necesaria capacidad de análisis crítico. Con una sola frase, le desmonta la película. El sabio es el único que ve el tablero completo y le suelta la verdad a la cara. El rey no busca retirarse, busca comprobar unas calumnias. Si el ministro demuestra alegría por ese poder, literalmente está firmando su sentencia de muerte. Lo que nos lleva a la quinta etapa, que es sin duda la más teatral de todas, el simbolismo de la renuncia. El sabio no se limita a darle alarma, le diseña la contraestrategia perfecta. Y la premisa es muy simple. Aquí las palabrerías ya no sirven de nada. La lealtad hay que demostrarla con acciones, y tienen que ser extremas. Así que esa misma noche, el ministro se pone manos a la obra con medidas drásticas. Se rapa la cabeza entera y se corta la barba. Se viste con unos harapos de mendigo, una túnica súper tosca y se calza unos zapatos rotos de peregrino. Y, ojo a este detalle brillantísimo, cose un montón de monedas de oro, las llamadas doblas, entre los pliegues de esos andrajos. Y antes de que salga el sol, se planta con esas pintas en las puertas del palacio exigiendo ver al rey. Es que la maniobra es una jugada maestra. Por un lado, tenemos esa renuncia simbólica total. Raparse y vestir harapos es el rechazo definitivo a la vanidad y al estatus mundano. Pero por el otro lado, hay una previsión económica alucinante ante la adversidad. Coser oro en la ropa asegura que, incluso en esa supuesta vida de penitencia en el desierto, tanto él como el rey van a tener el sustento garantizado. Es el equilibrio perfecto entre hacer el gran teatro de la devoción y tener un pragmatismo tremendo. Claro, cuando el rey lo ve y asombrado le pregunta qué demonios hace vestido así, el ministro le suelta un argumento impecable. Apela directamente a la reciprocidad que debe existir entre un señor y su vasallo. Le dice que no es justo haber disfrutado de las riquezas del monarca en los buenos tiempos y no estar dispuesto a compartir sus penurias ahora, así que si el rey se va al desierto, él lo seguirá al fin del mundo para servirle, renunciando a cualquier poder terrenal. Y bueno, el resultado es exactamente el que el sabio había calculado. Al ver semejante disposición de sacrificio, el rey borra de un plumazo todas sus sospechas. Recupera la confianza absoluta en él, le agradece de corazón su fidelidad y finalmente le confiesa toda la verdad sobre el engaño y las envidias de la corte. Nuestro ministro salva el cuello gracias a una actuación digna de un Oscar y, sobre todo, gracias a haber sabido escuchar un buen consejo. Y así llegamos a la sexta y última etapa. La moraleja del engaño. Toca dar un paso atrás y ver qué nos quería contar realmente el autor, don Juan Manuel. Porque esto no es un simple cuento para entretener, tiene una función didáctica clarísima. Su objetivo es condensar lecciones prácticas y morales que podamos aplicar a la dura y pura realidad política y social. Hay un contraste tremendo entre nuestras expectativas más ingenuas y la cruda realidad que nos muestra la obra. Normalmente tenemos la expectativa de que los verdaderos amigos lo arriesgarán todo por nosotros. Pero la realidad de este texto nos da una bofetada y nos recuerda que el egoísmo humano es la norma. Casi nadie se va a poner en peligro real solo por ayudar a un amigo. Esperamos que la amistad lo supere todo, pero la historia nos advierte de que esa amistad suele romperse en 1000 pedazos en el momento en que asoma la ambición por las riquezas del otro. Como brocha de oro, el autor nos regala unos versos finales que son el resumen perfecto de la enseñanza. Con la ayuda de Dios y con buen consejo, sale el hombre de angustias y cumple su deseo. El éxito, y a veces simplemente el sobrevivir al día a día, no depende de ser el más fuerte o el más listo, sino de tener la enorme capacidad de escuchar y hacer caso a las recomendaciones sabias cuando la ambición nos intenta cegar. Un buen consejo es, sin duda, el mejor salvavidas. Lo cual nos invita a una última reflexión. Hemos visto cómo una trampa letal se desactivó única y exclusivamente gracias a la perspectiva de un tercero. En un mundo moderno que, siendo sinceros, se parece bastante a esa corte medieval, llena de ambiciones e intereses ocultos, vale la pena plantearnos algo. ¿Quién ejerce hoy en día ese papel de sabio cautivo? ¿De dónde sacamos ese consejo objetivo y crítico que debería guiar nuestras decisiones más complicadas? Es algo sobre lo que, sin lugar a dudas, merece la pena pensar. Hasta el próximo análisis.